Pero yo sí quisiera decirle que estoy de acuerdo con que el transporte carretero tiene todas las desventajas que él dice, pero el aeropuerto del café no tiene nada que ver con el café fuera del nombre. Es que las posibilidades y potencialidades del aeropuerto del café se refieren desde el mismo transporte de pasajeros. Hay que vivir aquí para saber uno todo un día o 2 días en la Nubia esperando a salir de aquí. Y luego la potencialidad que desata el aeropuerto en términos de floricultura, de frutas, de otro tipo de transporte, porque el café no se transporta en avión. Luego, realmente a mí me parece que ese no es el argumento contra el aeropuerto. Bueno, en concreto, primero, énfasis en la universidad pública. Yo estudié en la Universidad de Caldas, universidad pública, estudié además con una beca del gobierno. Luego, realmente lo que más me impresionaba de la universidad pública era la capacidad de concentrarnos como sociedad. Éramos amigos todos de todos. Eso se ha perdido. El sistema educativo está fragmentando a los colombianos. Y me parece que hay que recuperar ese punto de encuentro, no para suprimir la educación privada, no, yo no estoy diciendo eso. Pero sí estoy diciendo que desde la Ley 30, con el sistema de presupuestación en la universidad pública, se está marchitando. Porque cuando a uno le dan la inflación, lo que le están dando es simplemente a filo de agua y realmente no está progresando. Yo estuve en la Universidad Nacional, por cierto, bastante bien recibido allá, y vi con mis ojos cómo se están cayendo los edificios. Esto no es una metáfora. Luego, realmente se está marchitando la universidad pública. Estoy de acuerdo en que la prestación del servicio de educación superior debe ser universal y gratuito, y me convenció la gratuidad, entre otras cosas, mi fórmula vicepresidencial, por una razón, porque si la educación es un derecho, no hay lugar a discriminar ni hacia abajo ni hacia arriba. Luego dijéramos que la fórmula del doctor Iván, bien orientada, pero me parece que es muy limitada. Solo los estratos 1 y 2, cuando en la medida en que se trate de un derecho, y además es posible hacerlo, porque la potencialidad de nuevas tecnologías, de la educación a distancia. Yo he sido alumno de la educación a distancia y sé que esa no es la de hace 30 años, es la que tiene enorme capacidad de llegar a los confines de Colombia. Luego, primero, universidad pública, y esa es, dijéramos, la forma de responder la primera pregunta. Segundo, yo le veo una ventaja a ser pilo paga, que no puede ser la política de educación superior en Colombia. Yo no estoy insinuando eso en absoluto, pero justamente camina en esa dirección de reintegración de la sociedad. Es que tenemos que encontrarnos como colombianos en algún momento. Y por eso quiero reiterar que hay una fragmentación, una enorme insolidaridad de los colombianos. Cuando discutíamos el acuerdo de paz, lo que yo veía era una enorme indiferencia de personas que no les importa lo que pasa en el Guaviare ni en los confines de Colombia. De tal manera que la universidad para todos, gratuita, utilizando las nuevas tecnologías, es realmente un propósito fundamental. Manizales, en 30 segundos le termino. Dijéramos, lo que es claro es que en materia de educación superior aquí tenemos una situación superior al resto del país. Está calificada como el primer centro universitario de Colombia, por encima de Bogotá, etcétera, por la calidad de vida, el costo de la vida en Manizales, tranquilidad. Se miden distintos factores y eso es cierto. Pero eso implica dar un paso más adelante. Hay que integrar ese nodo universitario que tenemos aquí, que es excelente, con los esquemas de producción. Me parece que hay que hacer una especie de Silicon Valley, lo que pasa en Cambridge, que es la manera como la universidad se integra con el sistema productivo, además en una mirada regional. Yo diría énfasis en Manizales, fundamentalmente educación integrada al sistema productivo y un nodo del sistema de ciencia y tecnología. Yo estoy proponiendo la creación del Ministerio de Ciencia y Tecnología, sobre todo para darle rango en la administración y más capacidad de recursos. 0.26 del PIB en ciencia y tecnología es un desastre. Y eso hay que integrarlo, repito, entonces, con el ejercicio de una universidad fuerte en la región. Pero, por otro lado, hay un complemento, como se trata del eje cafetero y no solo de Manizales, con Pereira. En Pereira está desarrollándose una innovación muy grande, sobre todo en materia de software, y hay incluso creaciones ya autóctonas. Y hay empresas como Indra, por ejemplo, que ya está tomando los ingenieros pereiranos para sus desarrollos universales. Y por último, Armenia, la prestación de servicios. Y ahí uno integra en una visión estratégica la visión completa de lo que llamamos el eje cafetero. Gracias, doctor Humberto. Bueno, la siguiente pregunta tiene este tema de educación y ya la han mencionado ustedes tangencialmente en sus intervenciones, pero ya es un poco de educación, primera infancia y educación básica primaria. Hay una brecha gigantesca entre la educación pública, la educación privada y la educación rural y la educación urbana. ¿Cómo cerrar esa brecha? Y les voy a pedir, vamos a empezar por el doctor Gustavo,
que sean ojalá muy concretos. Mira, aterricemos con cifras. Yo hice la experiencia de la educación superior gratuita en Bogotá, la hice, Universidad Distrital, cuesta 7 millones estudiante año. El cupo para lograr universalización de los que salen de 11º grado en Colombia debería ser 300.000 cupos año. Las cifras de Duque podríamos discutirlas. En 5 años, una cohorte son 1,5 millones de cupos. Por 7 millones de pesos le está dando a usted el costo de ese programa. El costo de ese programa, si hablamos de 300.000 por 5, 1,5 millones por 7 millones, da 2.1 billones de pesos año y aproximadamente 14 billones en 5 años. Si nosotros queremos un precio de sustentación de 300.000 pesos del presupuesto a la carga de café, estamos hablando de 2.1 billones de pesos años, para hablar del primer tema. Si nosotros queremos profesionalizar la atención a la primera infancia, como lo hicimos en Bogotá, que logramos multiplicar la cobertura por 3, con jardines infantiles y atención en el ámbito familiar, necesitamos ampliar el presupuesto del ICBF, al cual hay que transformar radicalmente, porque es un espacio de contratación de la corrupción hoy, en 2.5 billones de pesos año. Las fuentes de esos recursos, indudablemente, no salen de reducir los impuestos a los grandes capitales de Colombia. Tiene que haber un pacto alrededor de la tributación para que podamos atender la primera infancia. La principal política de ciencia y tecnología de un país consiste en atender integralmente la primera infancia, porque es allí donde se desarrolla el cerebro humano y el amor por la búsqueda, por el saber. Yo quería aterrizar estas cifras porque se habla mucho y resulta que eso hay que financiarlo. Se puede financiar, y admito y me alegra que la mayoría de los candidatos presidenciales hayan hecho consenso con mi propuesta de una educación pública superior gratuita, pero eso vale aumentar en el presupuesto nacional 14 billones de pesos el presupuesto de la educación superior. Yo estoy dispuesto a hacerlo y muestro los mecanismos. Tiene que acabarse las exenciones tributarias en Colombia, tiene que gravarse las remesas de utilidades de empresas al extranjero, incluidas paraísos fiscales. Tiene que gravarse la gran extensión rural improductiva en Colombia. Tenemos que quitar una serie de gabelas tributarias construidas a través de la ley para poder financiar el que toda nuestra juventud pueda acceder a la educación superior y que la primera infancia, sobre la cual se hay un tratamiento integral y profesional, es la principal política de ciencia y tecnología y la principal política de seguridad nacional, porque esa es la nación dentro de 20 o 30 años, implica un esfuerzo presupuestal que, si los colegas dicen van a disminuir impuestos en las altas capas del capital en Colombia, simplemente nos están diciendo mentiras. Bueno, doctor Nicolás, yo no quise interrumpir al doctor de la calle en pedir el derecho a la réplica, pero no me voy a quedar con esa puya, porque en estos 2 años y medio, si alguien ha luchado porque se materialice el aeropuerto del café, he sido yo. Tuvimos la oportunidad de poner en marcha inversiones en 50 aeropuertos de Colombia, 25 están ya terminados. En Pereira, el gobierno nacional aportó los recursos para la ampliación de la pista y la nueva torre de control. Logré que se apropiaran con excedentes de la ANI las inversiones para mejorar el aeropuerto de Armenia. Pero déjeme resumirle, doctor de la calle, lo que ha venido ocurriendo. Es increíble, pero en estos 3 años, Manizales y Caldas tuvieron presidente del Senado, aquí presente, el doctor Mauricio Liscano. Tuvieron presidente de la Cámara, el doctor Hernán Penagos. ¿Quién lo creyera? Han tenido 2 ministros de transporte,
el doctor Jorge Rojas y actualmente el doctor Germán Cardona. Todos, a lo largo de estos 2 años y medio, porque quiero comprometerlos a todos, hemos hecho como un solo hombre los mayores esfuerzos para que el Ministerio de Hacienda apruebe y autorice las vigencias futuras, doctor de la Calle. No lo hemos logrado. ¿O usted cree que el actual gobernador, el doctor Guido Echeverri, el actual alcalde de Manizales, no han hecho sus mejores esfuerzos para lograr que esta iniciativa prospere? De manera que yo no podía quedar en entredicho. Sí me comprometo, como presidente de Colombia, a iniciar y sacar adelante esta iniciativa, que mucho le va a convenir a la competitividad del departamento. Pero doctor de la Calle, no le diga a este auditorio, porque usted ha trabajado en varios gobiernos, lo hizo en el gobierno de Virgilio Barco, lo hizo luego en el de César Gaviria, estuvo presente en el gobierno del doctor Andrés Pastrana, fue vicepresidente de Samper y tiene gran influencia con el doctor Santos. Usted lleva también luchando 40 años y el aeropuerto aún no arranca. Yo tomé esta iniciativa tan solo hace 2 y como presidente de Colombia lo voy a materializar. Ahora sí, perdóneme, le contesto su pregunta. Yo ya me referí en los temas de educación. Este gobierno, uno de sus grandes logros es el haber avanzado en la gratuidad en materia de educación básica. Ahora, coincido con ustedes, queremos extenderla a la educación superior. Este gobierno dejó 1.200.000 niños en el programa de atención integral, no el tradicional del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar. Se aumentaron enormemente las coberturas. Ahora hay que hacer un mayor esfuerzo por mejorar la calidad y la pertinencia de la educación. Y eso me permite también exponerle algunas ideas sobre los temas de ciencia, investigación y tecnología. ¿Estamos en primera infancia? ¿Estamos en primera infancia? Sí. Bueno, entonces quedemos en que ya tenemos 1.200.000 niños, acción del presente gobierno, y vamos por 1.300.000 más de niños vulnerables que carecen de esa atención. Gracias. Sigue, doctor, el que quiera. Bueno, yo empezaría, ¿o quieres tú, Humberto? Bueno, entonces déjame, yo arranco. Yo lo que diría es, pero lo vi ahí como que está. El tema de la primera infancia en el país es trascendental para derrotar la pobreza. Nosotros tenemos un porcentaje muy importante de niños que están entre 0 y 5 años. Y la brecha de la pobreza empieza ahí. Esa atención a la primera infancia arranca por nutrición. El mayor problema que tenemos hoy en esa capa es que la gran mayoría de niños en esa franja no está recibiendo todos los micronutrientes que necesita para desarrollar la corteza prefrontal del cerebro para el aprendizaje. No consume hierro con frecuencia, no consume zinc con frecuencia, no consume omega 3, no tiene a disposición esos micronutrientes. El programa de nutrición hay que llevarlo con mucha mejor focalización a esa población y quitándole la mano de los políticos en la contratación, permitiendo la supervisión de padres y madres de familia, de asociaciones comunitarias. 2. Es cierto que el país ha avanzado mucho en cobertura de atención integral, pero el país está rezagado en educación preescolar de calidad. Y es que los niños reciban las habilidades cognitivas y no cognitivas que requiere esa educación. Y el reflejo es que cuando salen las pruebas PISA y miran la diferencia entre la ciudad y el campo, la diferencia son 82 puntos que equivalen a 2 años de escolaridad. Porque son niños que no tienen esa formación integral desde el punto de vista pedagógico y después llegan a la media jornada. Y en la media jornada, con una sola alimentación, queremos que se ponga en el mismo rango de desempeño de los niños que tienen todos los demás privilegios.
Cuando yo digo que la cobertura de educación superior gratuita para estratos 1 y 2 es porque nos toca hacer el primer esfuerzo garantizando la cobertura preescolar con atención pedagógica integral. Y después llevar la jornada completa con doble alimentación, que además le ayuda a las familias más vulnerables del país, porque el niño recibe 2 alimentos antes de llegar a la casa. Y tiene un currículo diverso, que no solamente es ciencias, matemáticas y lenguaje, sino creatividad, deporte, tecnología, ciencia y vocacionales. Y ese esfuerzo hay que hacerlo y hay que construir 17.000 aulas en los próximos 4 años, que deben tener una fuente directa, que debe ser ese $1,5 billones por año en los próximos 4 años para asegurar esos 17.000 aulas. Eso es lo que nos permite tener la cobertura integral. ¿Por qué? Y sobre todo en las zonas rurales del país. El promedio de escolaridad en el campo son 5.41 años, Nicolás, y en las ciudades son 9.6. Entonces el presupuesto tiene que estar bien invertido ahí. Y voy a decir una cosa, el doctor Petro, por ejemplo, en Bogotá anunció 1.000 preescolares nuevos cuando fue alcalde. ¿Cuántos construyó? Menos de 100. Porque aquí lo que hay que buscar es la integralidad. No puede ser solamente el Estado, puede ser el Estado, una parte en concesión, otra parte con asociaciones de maestros, y producir el impacto de cobertura que necesita el Colombia en los próximos 4 años. Ese es mi compromiso con las señoras que nos están viendo, con los señores que nos están viendo en las cámaras, asegurar la dotación y la visión integral. Y lo primero que tenemos que asegurar es la pedagogía y la alimentación en esos primeros 5 años, la jornada única, la doble alimentación y el complemento curricular. Gracias, doctor Iván. Doctor Humberto, entonces le reitero, es la brecha público-privado y primera infancia. Sí, clarísimo, tengo la pregunta clara. Sin embargo, doctor Germán, si de influencia en el gobierno de Santos vamos a hablar, todo indica que la influencia es la suya, y sobre todo la chequera. Yo estaba 5 años extraditado en Cuba, tratando de hacer la paz. Luego, realmente me parece que esa comparación no va. Yo quiero decir lo siguiente, usted está preguntando por cerrar brechas. Y son 2 tipos de brechas, la de la educación privada de calidad y la educación pública con niveles inferiores, y eso está, repito, rompiendo a los colombianos. Ese es un tema extraordinariamente grave, porque no es solo calidad, cobertura, sino la mirada de las brechas, que es la que usted ilumina ahora con su pregunta. Y la segunda es, pues, la ciudad-campo. Lo primero es, mi lema de campaña es primero los pobres. Entonces, claro, siempre hay quien hace oposición y dice que eso es un eslogan y que seguramente es una frase de campaña. No, eso lo he dicho con toda responsabilidad. Cuando digo primero los pobres es que me parece que la manera de conducir la inversión pública debe empezar de allá para acá, al revés de lo que estamos haciendo ahora. Ejemplo, programas de nutrición que son necesarios, ya lo han dicho todos y no lo voy a repetir, particularmente en la educación en primera infancia. Hay que ir a las regiones más deprimidas y regresar a las menos afectadas, y no un poco al revés, que es lo que estamos haciendo ahora. Y eso lo quiero complementar con niveles de calidad, particularmente en esa Colombia olvidada, en la periferia de Colombia. Ejemplo, yo quiero pagarle a los maestros que quieran, de excelente calidad, irse a los confines de Colombia, una prima especial de ubicación, un poco lo que pasaba con los militares en orden público, una especie de prima de lejanía, para yo mover los maestros hacia las zonas más olvidadas y más deprimidas, que es la manera de buscar en el escenario de la calidad ir cerrando las brechas que usted plantea. Y si eso se dificulta, tengo un programa alternativo, que es el de profesores itinerantes, maestros itinerantes. Si no es posible que un maestro se desplace por 1 o 2 años, entonces maestros que enseñen a enseñar y que estén en una condición itinerante en todo el territorio nacional para ir mejorando de afuera para adentro, de la periferia al centro. Siempre primero los pobres, los niveles de calidad. Segundo, esto hay que hacerlo con el magisterio. Yo quiero romper esa vieja tradición en que pareciera que el Estado y el magisterio siempre están en enfrentamiento. Yo lo que quiero es sinergia, cooperación. Yo quiero sentarme con el magisterio, quiero hablar con FECODE, quiero decirles, sí, hagamos un sistema de remuneración, un sistema que les garantice a ustedes su salud, el eterno problema de la salud de los maestros, pero que también los colombianos tengamos más transparencia sobre su remuneración, sobre su escalafón, sobre la forma como se accede a los niveles superiores del escalafón.
En tercer lugar, en efecto, aquí se ha hablado del tema de nutrición, que es crucial, pero lo que no tenemos en Colombia es una línea, un programa estratégico, educativo, un currículo universal. Esto se dijo desde la famosa Comisión de los Sabios, presidida por García Márquez, porque está deshilachado el sistema. ¿Qué quiero decir? La educación de la primera infancia no está siendo consultada bajo una línea estratégica, porque lo que hace el ICBF es actuar como una especie de gran guardería. En el ICBF se recibe a los niños, pero eso está desvinculado de un proyecto educativo estratégico. Yo no quiero decir que el ICBF tiene que pasar al Ministerio de Educación, pero sí tenemos que lograr una hilación, como también ocurre, por ejemplo, con la educación para el trabajo, que en muy buena parte está en manos de los municipios y en otra parte en el SENA, pertenece al Ministerio de Trabajo, se autoacredita por fuera, repito, de una estrategia en esta materia. Luego, ese es un segundo elemento, que es el de los maestros. Esto hay que hacerlo con los maestros. Y por último, habría mucho más para decir, pero que no se roben los alimentos, hombre. Es que lo que está pasando es que la corrupción está inundando a Colombia por todas partes. Y en ese sentido, la idea de cada escuela, cada colegio tiene que ser un proyecto educativo, vincular a los padres. En eso tenemos que ayudarnos. Yo quiero hacer un programa de entrenamiento de los padres para que a su vez administren y coadyuven en la educación de sus hijos. No van a los colegios, van forzados porque si no, no les entregan las notas de los niños, si no, no irían. Como no vamos a las sesiones de las copropiedades porque nos da pereza, es una sociedad muy desarticulada. Y ahí me parece que solo con una cosa elemental, que es un celular, los padres cooperados con un sistema de asociatividad pueden estar vigilando la calidad, llamando cuando la comida no llega, cuando está de mala calidad, cuando aparecen los gusanos en las lechugas, como los vimos en la televisión. Entonces, me parece que es un proceso de integración de comunidades educativas con alumnos, padres, maestros y el Estado siempre impulsando hacia adelante. Gracias, doctor Humberto. Ya para ir cerrando, porque entiendo que ustedes tienen compromisos adicionales y reiterándoles el agradecimiento por estar acá en Manizales. Quiero hacer una pregunta un poco positiva. Todos ustedes conocen el eje cafetero, han venido muchas veces. Y todos, a fuerza de oírse en los debates, han escuchado las propuestas de los demás. Quiero que nos digan qué del eje cafetero creen que se debe replicar en el país. ¿Cuál es el ADN de aquí que ustedes dicen, hombre, aquí hay una potencial importante que podemos replicar en el país? Y por otro lado, que me digan de las propuestas de los demás, de sus compañeros de contienda, ¿cuál les gusta? Una propuesta, no tienen que votar por él, pero ¿hay alguna propuesta en particular que diga, esta cosa de pronto me gustaría implementarla? Doctor Petro, empieza con usted. Bueno, me toca una réplica porque la sincronizo con su pregunta. Mire, doctor Duque, en Bogotá nosotros aumentamos la cobertura integral a la primera infancia de 90.000 niños a 270.000, aun cuando el ICBF retrocedió en 30.000 sus cupos. Y lo hicimos en dos ámbitos. El ámbito institucional, que es lo que se llama el jardín infantil, para mayores de 3 a 5 años, abrimos 1.400 aulas. Lo que pasa es que usted tiene que contar las estadísticas de Secretaría de Integración con Secretaría de Educación para hacer las cuentas bien. 1.400 aulas ya es buena parte de lo que usted propone hacer como aulas en la nación. Esas 1.400 aulas incluso tuvieron tecnologías nuevas, por eso usted cuando habla de construir también se equivoca. Instalamos jardines infantiles en 3 meses. Tecnologías nuevas, de última vanguardia, que permiten instalar un jardín infantil en 3 meses, con mejor confort que el jardín infantil construido. Pero además arrendamos, además hicimos varios métodos para lograr que esa primera infancia tuviera atención. Tiene usted razón en que el problema está en la desnutrición. Y para ponerlo en términos más sencillos, el niño desnutrido entre 0 y 5 años se come el cerebro para sobrevivir y pierde permanentemente su capacidad de no haber sido desnutrido para pensar, para racionar. El 17% de los niños en Colombia están desnutridos. Nosotros llegamos en Bogotá a una cifra que a mí me enorgulleció. En Bogotá no muere ni un niño de hambre,
pero aún falta por hacer. En La Guajira fue al contrario. ¿Por qué en otras regiones es al contrario? Porque hubo unas reformas en la política pública de la educación, una hecha por Andrés Pastrana, su padrino doctor Duque, y por Álvaro Uribe Vélez, su padrino doctor Duque, que le quitó los recursos de la educación para llevarlos a salvar banqueros, el primero, y la guerra, el segundo. Doctor Petro, en aras pero usted tiene la profesión de interrumpirme. No, pero le pido que sea breve. Déjeme, porque... Sí, pero no me pida, yo soy breve. No está siendo breve, perdón. Por favor. Y eso significa que al reducir los recursos corrientes de la educación, quitando el artículo de la Constitución del 91, produjeron la media jornada, por eso no tenemos jornada única, produjeron la desfinanciación del preescolar, rechazaron el artículo constitucional de 3 años obligatorios de preescolar y pusieron el sistema educativo colombiano en la peor de las circunstancias. Entonces, si usted está de acuerdo en que hay que nutrir los niños para educarlos y que la educación puede llegar a ser gratuita, incluso en su escala de educación superior, lo primero que hay que hacer es derogar la reforma constitucional que el presidente Álvaro Uribe Vélez impuso en el Congreso de la República y que le quitó los recursos a la educación, condenando a la niñez a la desnutrición. Ahora, usted me dice qué me gusta de los candidatos en sus programas. Indudablemente le reconozco a Humberto de la Calle su esfuerzo por la paz. Y en ese esfuerzo del posconflicto, a mí sí me gustaría tener su colaboración, si soy presidente, no por irrespeto, sino si la decisión popular llegase a premiarme, me gustaría tener su colaboración en asuntos de paz. El doctor Duque tiene que, me gustan varias de sus propuestas que ahora usted mismo rechaza. Su propuesta salida de la experiencia bogotana de los CAMAT alrededor del consumo de drogas y el tratamiento no policivo que presentó al Congreso, me parece importante. Me parece importante que podamos hacer un frente común en relación a recuperar los recursos de la educación para la gratuidad y para la primera infancia. Del doctor Germán Vargas Lleras, que se ha, digamos, en la política de hábitat, vivienda, que desarrolló como vicepresidente, solo le agregaría una condición: en vez de que fuese de vivienda, debería ser de hábitat, lo cual podría ser que esos planes de vivienda se construyeran no en lugares remotos donde la gente no tiene dónde comer, o en lugares de alto riesgo, como sucede en este momento en Bogotá, donde la gente se puede inundar. Cuando uno traslada la política de vivienda a hábitat, ya tiene que reconocer esos factores que son claves en una política de construcción de vivienda. Muchas gracias, doctor. Iván. Bueno, muchas gracias. Primero, de nuevo a la pregunta, ¿qué me gusta del eje cafetero? A mí me gusta del eje cafetero muchísimas cosas. Me gusta la cultura de laboriosidad, que me parece algo importantísimo para seguirla promoviendo en todo el país. Me gusta la forma en la que el eje cafetero ha ido conectando el paisaje cultural cafetero con la oferta turística y al mismo tiempo complementándolo con algo que venimos promoviendo hace tiempo, que es la economía naranja. La cultura, las artes, la música, el folclore, la artesanía. Me parece que es algo importantísimo, y el deseo de muchos de preservar la arquitectura ancestral cafetera y convertir eso en un elemento de patrimonio para Colombia y para el mundo. Eso me parece que es algo que recojo y que nos sirve de experiencia en otras regiones del país. ¿Qué rescato de los candidatos? Me gusta la aproximación de Vivian Morales, por ejemplo, frente al tema de justicia. Hemos compartido muchas ideas sobre cómo fortalecer las primeras y las segundas instancias. Me parece que eso es importante. Me parece que Humberto, por ejemplo, en algunos temas en los que ha abordado problemáticas específicas, digo, por ejemplo, en el caso de salud y particularmente en hacer un monitoreo de cómo están operando todos los aseguradores, es algo en lo que coincidimos y me parece que ahí hay elementos positivos. De Germán, por ejemplo, que le he visto
cosas interesantes. Me ha gustado la forma en la que ha abordado temas del deporte de alto rendimiento. Y cuando yo escucho al doctor Petro, pues yo a veces veo, sí, unos discursos que son muy encumbrados de su padrino Hugo Chávez, que son pan para hoy y hambre para mañana muchas veces, pero le reconozco por lo menos que esté dispuesto a aceptar que la propuesta que estamos haciendo de nutrición está bien sustentada, que además le llega a los más vulnerables del país, y creo que le sirve además a Colombia que el doctor Petro también reconozca que en su administración no se alcanzaron ciertas metas y que aprenda de quienes queremos sustentarlas con cifras y con gerencia. Gracias, doctor Germán. A ver, déjeme utilizar estos últimos 2 minutos, ya que es la pregunta final, para mencionar algunos temas que muy útil hubieran sido podidos abordar en este debate. Yo he venido numerosísimas veces a los 3 departamentos del eje cafetero. Ya tratamos los temas de café, también nos referimos al sector agrícola, pero el eje cafetero es mucho más que eso. Usted me interrumpió cuando yo abordaba un tema que era el del turismo. Para mí el turismo será uno de los grandes ejes en los cuales cimentaré el crecimiento económico de Colombia. El eje cafetero, ¿cómo tiene de potencial? Puede duplicar sus ingresos actuales y triplicar la mano de obra. No en vano, decía yo, la UNESCO lo reconoció como patrimonio universal de la humanidad. El paisaje cafetero, el corredor turístico del café. ¿Cómo sería de útil valorar y explotar nichos como el del turismo de salud, termalismo, el turismo de avistamiento? Cada turista que viene a mirar aves gasta 5 veces más lo que lo hace cualquier otro. El turismo de naturaleza, cómo son de bellos los parques en la región cafetera, Parque de Rotún, Parque de Cocora, el Parque de los Nevados. Gran potencial tiene el sector del turismo. Manizales tiene que seguir optimizando su industria, no puede renunciar a ella. Pasa por avanzar en los temas de competitividad, un nuevo régimen tributario que brinde condiciones más competitivas, los temas de logística, que también a ellos nos referimos en este debate. Pero cómo no mencionar también temas como el del distrito, con el que tanto se ha soñado la ciudad de Manizales, el distrito de audiovisuales. Y ya para referirme a los otros candidatos, en términos constructivos, porque este debate empezó mal con la turba que hubo a la entrada del mismo y no quisiera que termine mal. A Gustavo, en eso coincidimos con él y yo creo que con todos los candidatos, en que no hay nada más útil que brindarle a los jóvenes, a los niños, en los primeros años de su vida, una atención integral. Qué bueno, doctor Duque, que usted reconozca que fue en estos años donde se amplió la tradicional atención que brindaba el bienestar familiar para incorporar no solo los criterios de nutrición, sino los criterios de educación, de salud y de algo muy importante, el acompañamiento, que es el afecto. Y qué bueno, doctor de la Calle, que coincidamos en la conveniencia de que Manizales, Caldas, necesita el aeropuerto del café. Le aclaré su puya, pero es que yo
no me he ocupado de este tema sino hace 2 años y medio, pero que sea un gran propósito. Eso ha unido al departamento de Caldas. Las regiones a veces se fijan un objetivo que los une, que los integra, indistintamente de los partidos, de los sectores, que hoy quede ese gran compromiso por el que Telecafé ha luchado tanto y ustedes también lo han hecho en el periódico de la Patria. Mil gracias a todos. Menos mal que este debate termina en unas condiciones bastante civilizadas. Buenas noches a todos. Doctor Humberto, su turno. No, falta la pregunta primera es ¿qué del eje cafetero uno debería llevar hacia otras latitudes? Y yo diría, primero, la capacidad que ha tenido Manizales como centro universitario de articularse. Incluso esto viene de antes. Hubo un tiempo que había una fundación que se llamaba Fictucal, de todas las universidades, y que es el germen de lo que se está haciendo ahora en términos de integración interuniversitaria, pero que yo quiero dar el paso adelante de vincularlo también a esa especie de Silicon Valley que yo propongo para el eje cafetero. Y me parece que ese es uno de aquellos aspectos que debería replicarse en el resto de Colombia. Y el segundo, naturalmente, es su gente. Bueno, no lo debería decir yo, que soy quien tiene aquí raíces, quien realmente tiene toda clase de amigos, deudas de agradecimiento, recuerdos, nostalgias, mi universidad, todo lo que ha significado para mí Manizales y lo que yo sé de la solidaridad de los manizaleños, de la capacidad de organizarse, del deseo de cumplir la ley. Yo creo que aquí hay realmente un tesoro y ese es el tesoro que deberíamos llevar, repito, hacia afuera y lo deberíamos llevar comprendiendo lo que significa ser caldense y ser manizaleño. Y es lo que me permite decirle a los caldenses, hombre, ¿por qué no aprovechan? Es la primera oportunidad que tienen de tener presidente. Luego yo quisiera pedirles su voto, hombre, ayúdenme en eso. Bueno, y luego quisiera entonces, como nos lo han pedido, en un estricto empeño netamente positivo, pues referirme a las propuestas. Esto está muy grave en Colombia porque si uno habla de los candidatos luego le ponen una especie de barómetro. ¿A quién le tiró más duro? Eso me pasó a mí ayer y entonces empiezan las quejas, ¿no? Le tiró más duro a Furano o a Perencejo y entonces lo que está buscando es alianzas con uno o con otro, no. Que no se interprete esto en términos de alianzas. Yo voy a ir a la primera vuelta y no estoy en ese plan. El doctor Duque me parece que tiene una visión moderna del Estado. Yo comparto su idea del emprendimiento, de lo que significa un Estado más sencillo, que llegue más directamente en términos de lucha contra la informalidad, que es un tema estructural de fondo. Tengo diferencias con él, porque me parece que es legítimo también decir en qué tenemos diferencias. En primer lugar, ya he dicho varias veces que su idea de fusionar las Cortes me parece que es un error, que es un paso atrás. Yo creo que eso terminará afectando la tutela. Y en materia rural, él tiene un modelo de ruralidad que yo no comparto, pero que es legítimo sencillamente en un ejercicio democrático. El mío arranca del campesino, no desconoce la potencialidad de la agroindustria. En algún momento el doctor Duque dijo que mi idea era paternalista. No, no lo es. Yo lo que quiero es desatar las fuerzas creativas del campesino, pero no olvidarlo. En segundo lugar, yo le reconozco a Germán Vargas, primero su valentía. Germán Vargas es, dijéramos, una persona que ha afrontado enormes dificultades y también su capacidad de gestión, eso me parece que es indiscutible y hay programas donde realmente se ha destacado, todo lo que tiene que ver con infraestructura, vías públicas, viviendas. Yo tengo ideas distintas. Yo he dicho que ahora es el momento de las vías terciarias, he dicho que es el momento ya no de la vivienda para convertir en propietarios muy lentamente a los ciudadanos, sino los grandes programas de arrendamiento social que me parece que resuelven el tema del déficit más rápidamente. Yo le agradezco a Gustavo Petro su mención sobre el tema de la paz, que también es recíproca, porque siempre he dicho dos cosas sobre Petro. Uno, que hay que agradecerle el apoyo que ha hecho a la paz. Y dos, que es un error de la clase dirigente colombiana estigmatizar a Petro. Me parece que ese es un error. Desde el señor Ordóñez, que utilizó su cargo para perseguir a la gente, se comenzó a cometer ese error. Eso no debe ocurrir. En materia rural, yo comparto algunas de las cosas, no todas, pero yo sí estoy en la línea de la reforma rural integral, del acceso a los campesinos,
coetáneamente, porque hay tierra para todos con los desarrollos agroindustriales, pero una política rural debe comenzar por estabilizar el campo, brindar acceso, no dejar para después una asignatura pendiente que la clase dirigente colombiana por miopía no ha cumplido, con ilustres excepciones, como la del abuelo de este señor, que se llama Germán Vargas Lleras, a quien yo le tengo que reconocer que trabajó a fondo con la reforma agraria. Se opusieron los antecesores de los que hoy se oponen a la reforma rural. Si ustedes lo miran bien, es la misma radiografía de Colombia, y eso lo tengo que reconocer en cabeza de Carlos Lleras. Muchas gracias. Gracias, doctor Humberto. No, me parece les va a proponer un minuto para que cierre cada uno. Yo no necesito un minuto. Bueno, lo que le quiero pedir una frase de cortesía, que no sé que no los molestará. El doctor Iván Duque me señaló de mi preocupación por el deporte. Yo quiero hoy comprometérseme con el eje cafetero a que los Juegos Nacionales del 2023 tengan como sede a estos 3 departamentos. Lo había olvidado, lo quería recordar. Listo, muchas gracias. Si ustedes quieren cerrar. Bueno, yo lo que pensaría decir para finalizar en este minutico que usted nos brinda es esto. Colombia necesita pasar páginas de la vieja política, páginas de la política del odio, y tenemos que mirar hacia el futuro. Colombia necesita hoy legalidad, y es que todo el que cometa un delito, sin importar su ideología y de dónde pertenezca, debe tener una sanción ejemplar. Que nosotros enfrentemos la corrupción con determinación y que nosotros devolvamos los valores a la sociedad colombiana. Este país necesita emprendimiento, que los micros, los pequeños, los medianos, los grandes puedan construir el anhelo empresarial, los campesinos, los caficultores, y que tengamos una agenda de equidad donde derrotar la pobreza sea efectivo con una salud y una educación de calidad sostenible, no a base de discursos vacíos, y que nosotros le demos a la cultura el papel que se merece en el desarrollo de Colombia para cerrar las brechas y motivar al país hacia el futuro. Yo quiero ser su presidente, señor y señora que está en su televisor. Quiero gobernar con todos los colombianos y decirles que el futuro que queremos es para todos. Gracias, doctor Iván. Doctor Humberto. Pues yo quiero ser presidente porque tengo un sueño, el sueño de una Colombia más justa, el sueño de una Colombia que recupere la que se nos quedó atrás, las 1000 Colombias, las que hemos olvidado, la que yo llamo la Colombia invisible, y eso se llama luchar contra la inequidad y la injusticia. Haber terminado el conflicto con una de las guerrillas y terminarlo ojalá con todas es la oportunidad para que ese tema que estaba ahí aparcado en el congelador y que no queríamos enfrentar, es el momento de hacerlo. El sueño de una mayor justicia, trabajando en un proceso incansable de transformación social. Pero ¿por qué ese sueño, lo repito aquí y lo digo con tanta vehemencia? Porque eso lo aprendí aquí. Estaba entrando a este salón y me abordaron mis compañeros de estudios. Voy a dar un nombre, Guillermo Mejía Gutiérrez, y me dijo: recuerde, yo creé el primer bachillerato nocturno gratuito en Colombia cuando era estudiante, cuando estaba estudiando Derecho, y lo hice para tenderle la mano a las personas que no tenían cómo estudiar. Primer bachillerato nocturno gratuito de Colombia. De la misma manera que con mis profesores me iba a trabajar en lo que hoy se llamaría vivienda social. Yo aprendí eso aquí. Eso fue lo que aprendí de ustedes, de mis amigos, de mis compañeros, de lo que significa Caldas. Y quiero ser presidente para eso, para una sociedad más justa y en paz. Gracias, doctor Humberto. Doctor Gustavo. Sí, mire, el café... Bueno, no, es que creí que me había saltado. No, tranquilo, que ya va a tener la oportunidad. Bueno. Quiere que tú finalices, entonces... Si quiere, le cedo el turno, Gustavo no se ha prevenido. Si quiere, haga usted uso del último segmento. No se preocupe. Bueno. El café, el mundo del café le enseñó en la historia de Colombia que una estructura democrática puede ayudar a superar la violencia. Y hoy se trata de pasar una página de 2 siglos de soledad de Colombia inmersa permanentemente en la violencia. No hay generación de jóvenes desde que somos república que no haya sido convocada antes que al saber, al amor, a la ciencia, a las armas, a matarse entre sí. Y eso hay que superarlo, y la forma de superarlo es reconociendo unas voces antiguas.
la de Alfonso López Pumarejo, que planteó que había que superar el latifundio para modernizar a Colombia, la de Gaitán, que dijo que la paz es justicia social. Si queremos que se abra el horizonte de una era de paz en Colombia a partir del próximo gobierno de manera definitiva, tenemos que dejar de ser la tercera sociedad más desigual del mundo. El café nos enseña cómo. Tenemos que construir justicia social. Y esa justicia social, es decir, la disminución de las desigualdades, no pasa por expropiar los ricos, como dicen las cadenas de odio, pasa por enriquecer los pobres, los que menos condiciones económicas tienen. Y eso implica democratizar créditos, salir del gota a gota, salir del data crédito, construir banca pública. Eso pasa por democratizar las energías limpias, por democratizar las tierras que hoy son improductivas pero son fértiles, por, y lo digo con profundidad, por democratizar el saber, el conocimiento. Ojalá la zona cafetera pueda ser la primera zona del país que podamos en los próximos 4 años decir con certeza es la zona del conocimiento en Colombia, porque esa será la base no solamente de una democracia multicolor, sino de abrir una era de paz. La era de paz que comienza con la Colombia humana y con el gobierno de Gustavo Petro a su servicio. Gracias, muy amables. Gracias a usted, doctor Germán. Aún no me pasa la roncha de lo del aeropuerto del café. Bueno, siga de rascar. Déjeme recordarle también aquí a todo el departamento que yo, el primer nombramiento que hice fue llevarme a Luis Fernando Mejía, para ese entonces gerente del aeropuerto del café, a que me manejara la dirección de infraestructura. Pero bueno, ya cerremos este segmento. Mi modelo para el desarrollo del país se enfoca en los problemas que más interesan a los colombianos. Venimos planteando una reforma tributaria que le recupere a este país condiciones de competitividad. Esa reforma tendrá como pilar fundamental para lograr un mayor crecimiento al sector agroindustrial, al sector del turismo, al sector de la vivienda, donde nos proponemos superar en un 100% el déficit habitacional de Colombia, de las personas más vulnerables. Tiene también como meta terminar el cúmulo de obras que van a cambiar la competitividad y la logística de este país. Y tiene, doctor Petro, propósitos muy claros en el sector mineroenergético, no como usted los entiende. Tenemos a 1,5 millones de colombianos a los que tenemos que llegar con el servicio de gas domiciliario. Aún más de 1 millón de colombianos no gozan del servicio eléctrico. Soñamos con un país que permita recuperar 48 años que se han perdido en materia de desarrollo agrícola. Para el año 70 este país no importaba 1 kilo de alimentos, hoy lo hacemos en 15 millones de toneladas. Para el año 70 el sector agrícola contribuía al crecimiento nacional con un 36%, eso se ha reducido a un 6%. Yo sueño con un país que pueda avanzar en materia de formalización del empleo, que genere millones de empleos en los próximos años. A lo largo de estos meses he presentado 25 documentos de política pública que los invito esta noche a que los consulten. Están en la fundación, en la página web Fundación Carlos Lleras. Los invito a que los miren, nos hagan sus aportes, sus comentarios, también sus críticas. Mil gracias por esta oportunidad. Muchas gracias, reitero las gracias a todos ustedes y a las personas que hoy asistieron al teatro, pues nuestras disculpas por el cambio de formato, pero yo creo que nos salió mucho mejor así y pudieron ustedes de manera tranquila exponer sus ideas. Muchas gracias.